La antigua Babilonia se alzaba majestuosa en medio de las arenas, con murallas tan altas y gruesas que muchos creían que jamás podrían ser derribadas. Sus jardines colgantes eran celebrados como una de las maravillas más impresionantes de la época, y sus imponentes templos reflejaban la grandeza de un imperio que parecía destinado a durar para siempre. Entre los habitantes y los viajeros que llegaban desde tierras remotas, se contaban historias sobre fortificaciones inexpugnables y riquezas inimaginables. Sin embargo, en los círculos religiosos y en los mensajes de algunos profetas, se anunciaba con total seguridad que ese coloso caería. Esa certeza, aparentemente ilógica, se basaba en una serie de profecías que describían la futura caída de esa gran urbe, algo que no todos creían al contemplar tanta opulencia y esplendor. El corazón de la ciudad latía con la fuerza de un imperio orgulloso. Sus calles se llenaban de mercaderes, jinetes y personas de todos los rincones del mundo conocido, ansiosas por intercambiar piedras preciosas, especias y tejidos exóticos. El rumor de que Babilonia era invencible se repetía por doquier. Muchos se mofaban de la idea de que un día terminaría reducida a ruinas. ¿Cómo podría una civilización tan rica y poderosa ser sometida?, se preguntaban con escepticismo. Sus muros, su ejército, sus aliados, todo indicaba que Babilonia permanecería en pie durante generaciones. La capital había sido testigo de grandes victorias y reinados prolongados. Además, se consideraba un centro neurálgico de la cultura y la ciencia de esa era. Pese a las apariencias, las profecías continuaban circulando, transmitidas de boca en boca o a través de textos antiguos. Hablaban de un cambio radical, de una invasión que sorprendería incluso a aquellas mentes más brillantes que habitaban en la capital. Detallaban con precisión cómo surgiría otro poder, uno que derribaría los muros y desviaría las aguas protectoras que rodeaban la urbe. Afirmaban que, por muy firme que luciera la estructura de la ciudad, nada podría oponerse a lo que ya estaba escrito en lo alto. Algunos eruditos y devotos contemplaban con asombro estas predicciones y se aferraban a la convicción de que el día se acercaba sin remisión. Al caer la tarde, los palacios se bañaban en tonos dorados reflejados por el sol, y aún así, los augurios insistían en que ese brillo dejaría de iluminar el orgullo babilónico. Diversas crónicas religiosas hablaban de la iniquidad que se había acumulado en la ciudad, de cómo la arrogancia de sus gobernantes había sellado su destino. Se decía que sus reyes se creían por encima de todo poder terrenal o divino, y que ese exceso de confianza terminaría por forjar el arma que destruiría todo lo que habían levantado con tanto empeño. Los sacerdotes más temerosos veían en el ambiente señales de que el cielo estaba a punto de dictar sentencia, aunque temblaban al pensar en la magnitud de la ruina que se avecinaba. En la penumbra de las celdas oscuras, algunos contaban que los sabios del imperio también habían estudiado antiguos manuscritos y que, en cierto modo, presentían la llegada de un conquistador formidable, los persas. Surgía el nombre de Ciro, un líder astuto que, con estrategia y audacia, estaba decidido a extender su dominio más allá de sus fronteras. Parecía imposible que Babilonia, con sus fortificaciones imponentes y sus provisiones interminables, cayera sin ofrecer una tenaz resistencia. Pero las profecías no describían un combate abierto de proporciones épicas, sino un golpe certero que vendría acompañado de un desvío de las aguas que protegían la ciudad. Esa aparente contradicción alimentaba aún más el interés de los curiosos que, asombrados, revisaban los documentos sagrados y se preguntaban, ¿cómo será posible? Llegado el momento, se cumplió lo que aquellas profecías habían proclamado. La noche en que los persas tomaron la ciudad resultó insólita por la calma que reinaba, al menos en apariencia. Nadie gritó alarmado por las calles internas, ni se escucharon estridentes sonidos de batalla atravesando el cielo. Sigilosamente, los invasores aprovecharon un gesto de ingenio militar. Desviaron el cauce del río que protegía la urbe, reduciendo casi a nada la capacidad de defensa que ofrecía la corriente de agua. Después, entraron sin gran oposición. De pronto,
esas murallas invencibles perdieron su razón de ser, y la resistencia de los soldados babilonios se desplomó al ver cómo los enemigos se abrían paso sin mayores dificultades. Esa misma noche, la grandiosa Babilonia, antes enemiga del infortunio, cayó de forma asombrosamente rápida. La crónica que relata aquella toma es uno de los testimonios históricos más notables de la época, pues valida la precisión de las profecías que anunciaban, con lujo de detalles, la caída de la ciudad. Ese relato también sirvió para reforzar la idea de que todo imperio, por más imponente que parezca, está sujeto a las fuerzas de la historia y de los designios señalados desde lo alto. Lo que hasta hacía poco era motivo de incredulidad y burla se convirtió en la nueva realidad de un imperio vencido. Entonces, la silueta de la antigua capital, que en otros días deslumbraba con su esplendor, se fue transformando en escenario de una leyenda que señalaba claramente el poder que tienen las profecías cuando reflejan un momento decisivo en el devenir de los pueblos. En los días posteriores, las crónicas hablaban con asombro de cómo todo había sucedido con tanta exactitud. La población se quedó atónita al descubrir que, siglos antes, había quienes vaticinaban aquel giro de los acontecimientos. A partir de ese suceso, se forjó un legado que estimuló numerosas reflexiones en torno a la soberbia humana y al papel de la palabra profética. Nadie podía negar que las tablillas y textos antiguos habían descrito el colapso de la ciudad con tal minuciosidad, que hasta el más escéptico se vio obligado a admitir: la caída de Babilonia no fue un evento casual. Mientras unos intentaban explicar aquello desde la perspectiva del azar o de la habilidad política de los persas, otros veían un componente divino que confirmaba el poder de la revelación. Con el pasar del tiempo, las ruinas de Babilonia quedaron como testigos mudos de una advertencia ineludible: no hay civilización, por firme que sea, que escape a su momento de declive. Se narraba que en las épocas posteriores, viajeros que merodeaban por esas tierras invocaban con temor y reverencia las viejas profecías, reconociendo el eco evidente del destino de toda potencia que se jacta de ser inmortal. Por igual, los crédulos y los incrédulos concluían, al observar el estado de lo que una vez fue la joya de Mesopotamia, que la palabra dada en los antiguos oráculos se había ejecutado, y así se confirmaba el entramado inexorable del tiempo que siempre avanza con sus misterios. Además de aquel memorable episodio de conquista, muchos señalan que estas historias, envueltas en un trasfondo religioso y cultural muy arraigado, ofrecieron una enseñanza de humildad para futuras generaciones. Aprender de esas ruinas significaba recordar que la grandeza material, por deslumbrante y pomposa que resulte, es frágil cuando se opone a fuerzas mayores, sean estas la ambición de dominios vecinos, la confluencia de factores políticos o el designio de un poder cuyo origen se presume sobrenatural. Hoy, gracias a los relatos transmitidos y las investigaciones arqueológicas, Babilonia se conserva en la memoria colectiva como el ejemplo claro de un poder terrenal que sucumbió ante la implacable corriente del tiempo, confirmándose aquello que ya se había predicho con sorprendente exactitud. La historia de la caída de esta icónica ciudad va más allá de un simple evento militar. Se convirtió en un símbolo sobre la fugacidad del poder humano, la validez de las profecías y la enigmática relación entre lo divino y lo histórico. Tal vez ahí radica la fascinación que continúa ejerciendo Babilonia en la imaginación de creyentes e historiadores por igual. Incluso hoy, al repasar estos relatos, se siente un atisbo de asombro y reverencia ante la afirmación de que todo había sido anticipado con una certeza casi imposible de cuestionar. Suceso tras suceso, se fueron cumpliendo cada una de las palabras que señalaban la conquista, hasta que el nombre de Babilonia dejó de aludir a un gigante invencible y pasó a encarnar un recordatorio, un testimonio vivo del poder de la palabra profética y el curso inevitable de la historia. Y así, cada vez que se evocan las ruinas y los ecos de aquella era gloriosa, la profecía cumplida reverbera en el pensamiento de quienes buscan señales en los acontecimientos pasados. Sí, como sea que se interprete este episodio, queda claro que la antigua urbe fue el escenario de uno de los capítulos más intrigantes de la historia religiosa y política. Hoy, sus restos, semienterrados bajo el polvo del tiempo,
cuentan la misma historia desde el silencio. La grandeza mundana puede desvanecerse en un instante, y lo que antes pareció un mito imposible, tal vez sea solo la confirmación de que, en este mundo, hasta lo más sólido puede sucumbir cuando así lo dictan las circunstancias y las profecías que anticipan su destino. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.